La enfermera. Relatos de hospital. Trabajo en el hospital de mi ciudad, en el turno de la noche como guardia de seguridad. Hace 6 meses ya que estoy en el mismo turno y he escuchado sobre algunas experiencias extrañas o peculiares que ocurren durante la noche, ya que como he sabido, cada hospital guarda relatos relacionados con lo paranormal. En lo personal no acostumbro a hablar mucho sobre estos relatos o experiencias vividas a los funcionarios de la salud, ya que no me doy el tiempo para escucharlos. Es que mi horario de colación es muy limitado, puesto que solo tengo 1 hora para tomarme mi colación y en ese tiempo aprovecho de descansar lo más que pueda. En realidad aprovecho a dormir. Así que no acostumbro a compartir con personal de la salud y como mi trabajo es de noche, solo puedo compartir con unas pocas personas que están en mi turno. Algunos paramédicos, unos tipos del aseo y otros de seguridad. Las pocas experiencias que he escuchado es sobre un tipo de avanzada edad que se aparece en el sector del policlínico. Exactamente en Coronaria. Me han contado que se aparece cerca de las 3 o 4 de la madrugada y que se le puede ver sentado en una banca esperando atención y te mira a los ojos esperando a que le digas algo, y cuando le preguntas algo, él solo se te queda mirando de forma pacífica y luego se levanta. Se va caminando hacia el sector de la oficina de Coronaria para luego desaparecer. En una oportunidad tuve que hacer turno de noche en ese sector y recordé lo que me contaron, pero en realidad solo me dediqué a descansar y no a preocuparme de las apariciones, ya que estaba bastante cansado y solo me quedé dormido. Aquella noche no sentí ni escuché nada. Solo dormí aprovechando que estaba solo en aquel lugar y desperté a las 6 de la mañana para abrir el policlínico al público. Como pueden ver, nada ocurrió en aquel lugar. Pero el motivo de escribir mi relato es para contar una experiencia que me ocurrió hace poco más de 2 semanas, durante la época actual de la pandemia. He aquí mi relato. En mi turno de noche, comienzo a trabajar a las 8 de la noche en el sector del estacionamiento y el ingreso del personal, checando que cada funcionario ingrese con su respectiva mascarilla y credencial del funcionario del hospital. Esto me toma unas 2 horas en mi turno para luego descansar unos minutos, tomarme un café y también compartir con el otro funcionario de seguridad de noche que controla el aseo de las ambulancias y los doctores que ingresan al turno de noche. Él es con quien converso y hasta comparto un café o un sándwich cuando hay poca concurrencia de personal. Luego de eso debo de ir al segundo piso a cubrir turno en el puesto de ingreso a pediatría, ya que en ese sector debe de controlarse el ingreso o más bien el tráfico de personal del mismo hospital. Como todos sabemos, en tiempo de pandemia es difícil ingresar a un servicio sin ser controlado, y eso es precisamente lo que me tocó hacer por unas 2 horas hasta que baja la concurrencia del lugar y los funcionarios cierran las puertas a algunos servicios, permitiendo el ingreso solo a pocas personas. Luego de eso, voy a colación y aprovecho dormir, ya que es solo de 1 hora el tiempo que dispongo para descansar. Luego debo de ir a sacar al tipo de urgencias para que él se tome su colación, que también es de 1 hora. Después me dirijo al estacionamiento nuevamente y veo a mi compañero que controla el aseo de las ambulancias.
está sentado en su puesto, en su garita. La mayoría de las veces está sentado mirando su teléfono, chateando o viendo alguna serie. Muy pocas veces lo veo durmiendo, y cuando él lo hace, apaga la luz y las ambulancias lo despiertan haciendo sonar la bocina para poder ingresar. Aquella vez yo estaba muy cansado y solo necesitaba dormir 1 o 2 horas. Era una noche fría y de luna. Recuerdo que, cuando ingresé al turno, vi a varias gaviotas volando arriba de la última planta del hospital, sobre el 3er piso. Vi que las gaviotas graznaban y volaban inquietas. Un compañero me leyó el pensamiento. Ambos concordamos que era anormal lo que pasaba, y que quizás se avecinaba un fenómeno natural importante. Debo reconocer que estábamos acostumbrados a vivir con esto de los temblores y los terremotos, pues vivimos en un país sísmico, y aquello de los temblores es algo con lo que lidiamos a diario en este sector de mi país. Es que ya nada nos altera. Podemos dejar pasar un temblor grado 4, 5 o 6. Incluso un movimiento de grado 7 no nos hace levantar de la silla ni asustarnos. Solo nos miramos y esperamos a que pase y ya. Hasta los pacientes se quedan en donde están cuando ocurre un temblor. Solo un temblor grado 8 nos hace movilizar de nuestro lugar. Pero aquella vez mi intuición me dijo que pasaría algo más. Yo no sabía qué era, pero sabía que algo pasaría en mi turno. Haciendo como corresponde, a eso de las 12 de la noche, me enteré que había fallecido un paciente de la UCI, que es la unidad de cuidado intensivo. Era un viejito de 70 años, el cual estaba delicado de salud. Un trabajador del estacionamiento dijo que seguro se lo había llevado el Ayuwoki, con una combinación extraña entre burla y miedo. Aquello es una frase que acostumbramos a decir cuando fallece alguien. Se lo llevó el Ayuwoki. Pasadas unas horas, ya el sueño me estaba abatiendo y solo pensaba en descansar, por lo que me fui al estacionamiento y busqué el mejor lugar para descansar, que era la carpa de la barrera del control sanitario, ya que esta es una carpa o especie de toldo blanco que pusieron al principio de la pandemia para proteger a los funcionarios diurnos del sol y de las posibles lluvias en el invierno. Aquella carpa nos ha servido mucho, ya que me protegió más de una vez de una inesperada lluvia de madrugada y en varias ocasiones del frío implacable que nos ataca de noche y de madrugada. Aquella noche me puse bajo la carpa y me abrigué lo más que pude, con mi ropa térmica que usaba cuando trabajaba en la minería y mi fiel compañero al lado, un perro de ninguna raza definida, el cual se quedó acompañándonos durante las frías noches de invierno. Aquel perro es de mirada triste y color café claro, por lo que le pusieron el nombre de Mostaza. Y allí estaba yo, estirado en una silla de escritorio, y muy abrigado en compañía de mi fiel perro Mostaza, listo para tomarme un sueño de unas 2 horas. Había dormido unos 10 minutos y escuché que el perro despertó. Lo sentí gemir de una manera extraña y me enderecé de la silla para mirar alrededor. No vi nada raro, solo escuché unos pasos. Aquellos pasos pasaron cerca del toldo blanco en el cual descansaba. Lo sentí acercarse y dirigí una mirada para ver la silueta de una persona caminando hacia mí en la oscuridad de la noche. Aquella silueta era de una persona de una estatura normal, más bien de una mujer. La vi que venía directo hacia mi puesto de trabajo. Era una enfermera toda vestida de blanco,
la cual, tras dirigirme una mirada desinteresada, pasó por un lado del toldo blanco que quedaba a mis espaldas. Y yo, como estaba sentado muy cómodo en mi silla que utilizaba como cama provisoria y resguardado del frío de la noche invernal, solo volteé mi cabeza para dar una mirada rápida e improvisada y ver a dónde se dirigía aquella funcionaria vestida de blanco. Ella dijo de forma natural que se iba a sentar a fumar un cigarro. Le contesté que estaba bien con indiferencia nuevamente. Al parecer mi respuesta detonaba indiferencia y algo de cansancio, por lo que ella tomó la iniciativa para comenzar una conversación. Me preguntó si no me molestaba el olor. Le dije que no me importaba. Un silencio se apoderó del ambiente en ese momento y yo, tal vez por no parecer grosero o antipático, le dije lo primero que se me ocurrió. Añadí que estaba haciendo frío. Después de unos segundos que me parecieron largos, ella me contestó que soportaba bien el frío y le dije que era por la ropa que tenía puesta, que usualmente la usaba en minería. A medida que hablaba con ella y cada cual soltaba una frase, ninguno de los dos se mostraba interesado en mirarse a la cara. Algo muy importante en una conversación entre dos personas que recién empiezan a conocerse. Yo solo me limitaba a dar vuelta el cuello hacia mi lado izquierdo para dirigirme a ella, puesto que aquel toldo nos separaba y no podíamos vernos el uno al otro. Y tal vez era lo mejor, ya que no me agrada el olor del cigarro. Y cada vez que yo decía algo, ella me contestaba desde el lugar en donde estaba sentada, que era justo detrás del lugar en donde yo acostumbraba a descansar. Seguimos en una conversación algo plana, por decirlo así, ya que solo hablábamos de la pandemia y del actual estado de la sociedad, y cómo ha tenido que enfrentar al mundo este suceso inesperado. Incluso hablamos de la peste negra y de las muertes que ésta había acarreado. De pronto, para cambiar de tema, se me ocurrió preguntarle si ella llevaba mucho tiempo trabajando allí. Ella me contestó que más de 30 años. Al parecer, hizo un gesto. Aquello lo intuí, ya que no podía verla y no tenía deseos de moverme de mi cómoda silla. Aquella tipa estuvo cerca de 10 minutos hablando conmigo y la charla fue algo amena, ya que, cambiando el tema de la pandemia, hablamos de la crisis social por la cual había pasado nuestro país unos meses atrás, de las noticias que alertaban sobre la delincuencia y del cuidado de la salud. Incluso llegué a contarle que practicaba artes marciales y ella se sorprendió. Me dijo que eso era algo muy correcto y muy sano. De repente, el Mostaza, mi fiel compañero, se despertó de su sueño y lo vi levantarse. Parecía inquieto, se veía extraño, algo temeroso tal vez. En un momento pensé que comenzaría a temblar. Traté de tranquilizar al perro, pero me dirigió una mirada inquieta y algo sumisa, por decirlo así. Pensé que tal vez no se quería estar ahí, porque no lo dejábamos dormir con aquella conversación entre la enfermera y yo. Sentí un ruido detrás de mí y escuché cómo aquella persona se acomodaba la ropa y luego se levantaba para pasar justo detrás de mí. Me reincorporé y la vi pasar detrás del toldo blanco. La vi salir y ella me dirigió una mirada y luego miró al perro. Dijo que era un buen perro porque me estaba cuidando. Pude notar cómo miraba al perro, pero este solo me veía a mí y la evitaba a ella, por lo que decidí acercarme al perro y le toqué la cabeza para tranquilizarlo. Ella se fue y yo la despedí con una frase típica: buen servicio. Al oír esto, ella se dio vuelta para mirarme y vi su cara nuevamente.
pude ver su piel, que era de color claro, o de piel blanca como se dice generalmente. Su pelo era algo crespo, y unos rizos que caían por su rostro llamaron mi atención. Pareció dirigirme una sonrisa y me dijo con voz tranquila que me cuidara. Se dio la vuelta y siguió caminando. Yo me quedé ahí con la mano en la cabeza de Mostaza, y este parecía corresponder mis caricias. La vi alejarse y se dirigió hacia el sector norte del establecimiento del hospital. Su uniforme blanco entero me hizo darme cuenta que no era una simple paramédico, sino una enfermera jefe. Lo único que me llamó la atención de ella era que no llevaba mascarilla, algo raro en tiempos de pandemia, ya que todos en el hospital somos muy responsables y nos cuidamos en cuanto a las preocupaciones. Pero pensé que como era enfermera jefa, era ella quien exigía a sus trabajadores el uso de la mascarilla, y como ella había salido a fumar, salió sin mascarilla esperando a encontrarse con nadie en el estacionamiento. Para su suerte, se encontró conmigo, y digo suerte porque yo no soy del tipo de personas de decirle a los demás cómo hacer su trabajo. Ni siquiera le mencioné el tema de la mascarilla al saludarnos y tampoco al despedirnos. Cuando ella ya no estaba allí, me senté otra vez en mi cómoda silla o cama improvisada, y mi fiel compañero Mostaza se acostó al lado mío. Tal vez para guarecerse del frío, pensé yo. Así me quedé las siguientes 3 horas de mi turno durmiendo, así que el turno se me hizo muy corto. Y cuando ya eran las 6 de la mañana, volví a mis labores y terminé mi trabajo a las 8 de la mañana en punto. Llegué a casa a eso de las 9 de la mañana y tras desayunar con mi señora, me acosté a dormir como corresponde. Mis siguientes días fueron de lo más normal. Control de descanso, ayudar con algunas sillas de ruedas y cumplir con mis horas de trabajo. Descansé 4 días y aproveché para estar con mi familia, y luego volví a mi habitual turno de noche. Fue en una de esas noches que comenzó el turno que vimos nuevamente varios pájaros volando sobre el hospital. Vimos varias gaviotas volando en círculo y algunas palomas muy inquietas que cambiaban frecuentemente de lugar. E incluso escuchamos el canto de aves tan dispares como cletúes. Nos quedamos mirando al cielo por algunos segundos y luego le dije a mi compañero la frase usual, que las aves estaban inquietas. Él me respondió que seguro el Ayuwoki pasaría hoy por alguien, que recordara lo que había pasado con el anciano el otro día. Me dijo que me fuera preparando para recibir a las familias que tendrían que retirar el cuerpo. Le dije que ya estaba preparado, que ese era el protocolo. Solo esperaba que la muerte no viniera muy seguido. Era difícil ver a los familiares que se despedían de sus seres queridos. También hemos visto familiares que no alcanzan a despedirse de sus seres amados, y es bastante difícil atenderlos sin sentir compasión por ellos. Aquella noche iba de lo más normal. Entre risas y café con mi compañero de trabajo, se nos iba pasando la hora de forma amena. Pero a eso de las 10 de la noche, aparecieron 3 personas en la entrada de la barrera sanitaria, es decir, mi puesto de trabajo. Aquellas personas me dijeron que los llamaron del hospital y nos dieron el nombre del cardiólogo de turno, el cual los llamó para decirles que había fallecido su padre. Por supuesto les di las facilidades para ingresar al hospital después de pasar la barrera sanitaria y los ayudé a contactar con la morgue para el retiro del cuerpo y su ya difunto padre. Luego de eso seguimos con el turno. Facilitamos la entrada y salida a los familiares, que en total eran 4. Terminaron despidiéndose de nosotros de forma muy educada y agradeciéndonos nuestra buena disposición para ayudarlos. Mi turno siguió como siempre.
ya que tuve que ir al servicio de pediatría, luego a urgencia y finalmente me vi desocupado para tomar mi puesto en aquel lugar en que me gustaba estar, en el toldo blanco de la barrera sanitaria, donde suelo compartir mi espacio con mi compañero fiel, el Mostaza. Eran más de las 3 de la madrugada y me acomodé en aquel lugar como de costumbre para poder descansar al menos unas 2 horas. Estando ya listo para dormir y con mi fiel compañero Mostaza a mi lado, sentí un viento frío que pasó por el toldo y el perro se apartó de mi lado para acostarse un poco alejado de mí. Esta vez no alcancé a conciliar el sueño y vi que alguien se acercaba a mi puesto. Por supuesto que apenas la vi la reconocí de inmediato. Es que ese uniforme blanco era inconfundible y aquellos rizos sobre su piel blanca y una sonrisa que no recuerdo haber visto me hicieron moverme de mi lugar para enderezarme y levantar mi cabeza hacia donde venía ella. Recuerdo que mi compañero el Mostaza la miró y comenzó a gemir, como si quisiera llorar. Yo de inmediato lo tranquilicé. Me paré de la silla para hacerle mimos en la cabeza y el perro de inmediato se tranquilizó, pero en su mirada se notaba inquietud y algo de recelo. La enfermera me saludó de forma cordial. Nuevamente noté que venía sin mascarilla, pero no quise decirle nada. Después de todo venía a fumar, supuse yo. Respondí a su saludo y enseguida sacó una caja pequeña de su bolsillo para luego irse al lugar en donde se disponía a fumar. No miré el contenido de aquella caja, pero solo la vi pasar. Saludó también a Mostaza, pero el perro desvió la mirada y luego me miró a mí. Así que ella se sentó donde se había sentado días antes, y yo, al tranquilizar al perro con mis caricias, me dispuse a sentarme en mi silla. Otra vez quedamos en la misma situación que antes, yo sentado y ella al otro lado del toldo blanco. Aquello para mí no fue extraño, y simplemente le contesté a su plática ligera que el frío no estaba tan duro. Le contesté de mi experiencia en esos climas, donde tenía que soportar congelarme sobre los 4080 metros. Le conté sobre todo lo que debíamos comer allá para no morir. Le dije de forma algo cómica y pude escuchar una leve risa. Era la primera vez que la escuchaba reír, pero su risa no me parecía normal. Era algo fría o triste, podría decirse, como que quiso forzarla y pareció salir con sentimiento, pero aquella risa no parecía normal, denotaba nostalgia. Seguimos hablando sobre mi experiencia en la minería y a medida que ella me preguntaba, yo me fui dando cuenta que solo hablábamos de mí y de lo que hacía en la minería y en mis tiempos libres, por lo que decidí saber un poco más sobre ella y le di un giro a la conversación. Me dijo que lo más alto que había estado era en las termas del patio y cambió su conversación a una anécdota sobre su novio. Le pregunté si era de la ciudad, ya que este es un hospital regional y acá trabajamos mucha gente de ciudades vecinas. Ella no me contestó de inmediato y yo le nombré como 3 ciudades cercanas a esta. Y luego de un silencio de unos 15 o 20 segundos, me dijo que era de aquí. En ese momento el Mostaza me miró y lo noté inquieto, o más bien temeroso. Se me acercó y le acaricié la cabeza. Entonces ella hizo un ruido y vi su silueta a través del toldo blanco. La vi pararse a arreglarse la vestimenta. Como estaba de pie me quedé junto al Mostaza. Y no sé por qué motivo le pregunté la hora. Dijo que eran las 4 de la mañana. Se despidió y ya pude verla en su totalidad con el traje blanco de enfermera. Pensé que no podía tener más de 30 años y como no usaba mascarilla, no vi ninguna arruga en su cara.
Solté a mi fiel perro Mostaza y caminé en dirección a los vestidores para ir a buscar el café y el azúcar. Camino en dirección al norte, que es en donde se estacionaban las ambulancias que están en turno. Por supuesto que después de tomarme un tazón de café, me abrigué y me dormí hasta las 6 de la mañana, hora en que debía estar despierto para realizar control nocturno en la barrera sanitaria. Mis días y noches transcurrieron de lo más normal, y no le conté a nadie mi conversación con aquella enfermera. Es más, ni siquiera le di importancia con el paso de los días. Pero una noche en mi trabajo me puse a reflexionar. Cuando tuve el encuentro la primera vez con esa enfermera, esa misma noche murió una persona. Y aquella misma noche era temprano y las aves estaban inquietas sobre el edificio. Ella estuvo hablando conmigo y luego se despidió y se fue caminando en dirección al norte, al sector de las ambulancias. En mi segundo encuentro con ella, las cosas tenían similitud, ya que aquella noche también anduvieron inquietas las aves, y recuerdo que unas personas vinieron a buscar a su familiar fallecido. En otras palabras, también falleció alguien aquella noche. Demasiada coincidencia para que ocurra 2 veces lo mismo. La muerte se lleva a alguien y unas horas más tarde aparece una enfermera que nunca había visto, la cual hablaba conmigo, manteniendo distancia y apareciendo de la nada. Le hice el comentario a un compañero que trabajaba en urgencia y él me dijo que el uniforme blanco ya no se usa. Y tenía razón, ya que ese uniforme se usaba por allá por los años 90. El tipo del aseo, quien hace el aseo en el área de urgencias, escuchó la conversación y me dijo que el blanco dejó de usarse hace mucho. Le dije que andaba sin mascarilla y se sorprendió. Les dije que además el Mostaza se ponía muy inquieto cada vez que ella se acercaba a mí, y la última vez que hizo unos chillidos como de llanto, recordando con detalle todo lo ocurrido en aquellas ocasiones. Ella me dijo que se fumaría un cigarro, pero en ningún momento sentí el olor del cigarro, y a través del toldo blanco no vi ninguna llama de chispa en un cigarrillo encendido. Además que ella me dijo que llevaba más de 30 años trabajando. Cuando mencioné estos detalles, el tipo del aseo me dijo que son solo 22 años de servicio y luego se jubilan, así que me extrañó saber que eran 30 años que llevaba allí y demás. Al recordar su rostro, ella no parecía tener más de 30 años, o a lo menos tendría unos 35. Aquello no tenía sentido. Me preguntó sobre sus señas particulares y se las describí. Además le dije que al despedirse se fue al sector de ambulancias. Él me dijo que por ese sector era imposible que entrara o saliera alguien. Coincidimos en que ella se presentaba solo cuando alguien moría en el hospital, entre las 3 y 4 de la mañana. Un escalofrío nos recorrió el cuerpo. No sabíamos si era la muerte o un alma en pena. No volví a ver a esa enfermera y desde esa noche trabajé más tranquilo en cada servicio, sabiendo que alguien me cuidaría. No pregunté a nadie por alguien con esos rasgos, y cuando me dijo un compañero que le pidiera a mi jefe que revisara las cámaras, le dije que no, pues no quería darle vueltas al asunto. Tampoco pregunté si alguien había muerto en el servicio de pensionado. Preferí dejar las cosas así. Solo sé que siempre recordaré esas palabras y sé que alguien cuidará de mí mientras trabaje en aquel hospital.